Es un gran placer también estar con ustedes en directo en el Facebook Live y sobre todo la bienvenida a nuestros hermanos presentes que nos acompañan los miércoles para este estudio maravilloso del Éxodo, donde hoy vamos a comenzar en el capítulo 26, el tabernáculo. Les quiero pedir a todos que hablan sus Biblias en ese lugar. No olviden siempre buscarnos en el Facebook de Iglesia Bautista Metropolitana HN y estamos aquí en San Pedro Sula, Honduras. Será un placer siempre recibir a los hermanos y amigos que nos escriben de muchos lugares, a los que damos gracias por sus oraciones también. Les invito entonces a hacernos esta pregunta: ¿qué realmente es el tabernáculo? Hemos leído esos 37 versos que ustedes ven con una indicación a partir del verso 1. Miren cómo dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Esa introducción del verso 1 nos dice, sin duda alguna, que el elemento del que Dios le está hablando en la nube a Moisés, acuérdense que estamos dentro de la nube, donde la gloria de Dios ha llegado en el monte Sinaí, es el lugar donde se están dando estas indicaciones. Moisés está dentro de la nube, ahí es donde Dios le está hablando de toda esta instrucción espiritual, que no son más que símbolos de una realidad espiritual mayor que se iba a revelar en el futuro. De modo que hemos venido hablando acerca de el pueblo en cuanto a el tabernáculo. Hemos descubierto que el tabernáculo tiene el trono de Dios, que es el arca del testimonio. Hemos visto que la mesa del pan de la proposición es la provisión divina, como Dios promete en su comunión alimentar a su pueblo. Hemos visto el candelero de oro y la luz divina de Dios, y todo lo hemos visto a la luz del Antiguo Testamento y su relación con el Nuevo Testamento en Cristo. Hoy vamos a hablar de la tienda del tabernáculo, que es la presencia de Dios. El capítulo 26, todo el 26. Hay que entender que cuando se habla de la tienda del tabernáculo, la presencia de Dios, por tienda, todo lo que estamos viendo alrededor del lugar que está ya cercado. En sí, la tienda es lo que ocupa la parte más grande, central, de todo el lugar que está cercado. Todo eso se llama el tabernáculo, pero se le llama tienda del tabernáculo a todo lo que está dentro de ese cerco que ustedes pueden ver por la ilustración que pueden mirar, que está cubierto de cortinas, ¿verdad? Cortinas muy hermosas. Tiene 3 colores. Está hecha de lino torcido y está en azul, púrpura, está en carmesí, que es el rojo que ustedes ven, y en azul, el púrpura y el carmesí, ¿verdad? Los 3 colores que ustedes pueden ver ahí, y está hecha de querubines, tiene querubines bordados en ella. Cuando miramos el tabernáculo en sí, y específicamente lo que se va a denominar como la tienda del tabernáculo, lo primero que advertimos por la simbología del tabernáculo es que la palabra tabernáculo en el idioma hebreo tiene varias connotaciones, o la misma palabra se usa para tienda y para tabernáculo. Después también se usó para casa. Y cuando se lee el Antiguo Testamento, hay que entender muchas veces cómo se intercambia una palabra por otra. Pero lo primero que entendemos es que
el tabernáculo, con todo lo que hemos leído, prácticamente ustedes ya han podido ver que el tabernáculo, por ejemplo, va a tener, dice el verso 26, 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que fue mostrado en el monte. En pocas palabras, esos versos nos están diciendo que el tabernáculo es desarmable, es movible. El tabernáculo es nómada, no permanece en un solo lugar. No hay un lugar definido para que se quede el tabernáculo. El tabernáculo es desarmable, es una tienda desarmable, como una tienda de campaña de hoy, digamos, es desarmable. Eso significaba que en la medida el pueblo avanzara hacia el lugar donde Dios les dice, porque ellos van a salir después del Sinaí, van camino a la tierra prometida. En todo ese camino, en los lugares donde ellos se detienen, el tabernáculo va a ser desmantelado de un lugar para otro, y en el lugar donde ellos se detienen, todos el tabernáculo queda siempre en medio del campamento. En medio del campamento siempre va a estar el tabernáculo. Pero este tabernáculo, al descubrir que es desarmable, que es nómada y que es una casa ambulante, significaba que donde se moviera el tabernáculo, se mueve Dios. Donde se mueve el tabernáculo, se mueve Dios. ¿Por qué? Porque el tabernáculo en sí, toda la tienda que ustedes ven, toda esa tienda, lo que nos lleva a pensar es que se mueve la tienda y se mueve lo que está dentro de la tienda también. ¿Se acuerdan? Allá adentro está el altar del incienso, el candelero de oro, y está la mesa de los panes de la proposición en lo que se llama el lugar santo. Hay un velo y al otro lado está lo que se llama el lugar santísimo, donde solamente está el arca del pacto, donde entra una vez al año el sacerdote. ¿Quién puede entrar allí? Solamente los hijos de Leví. Nadie más puede entrar a ese lugar. ¿Quiénes son los que lo desarman? Los hijos de Leví. ¿Quiénes lo cargan? Los hijos de Leví. ¿Quiénes lo arman de nuevo? Los hijos de Leví. No puede hacer eso ninguna otra persona. Cuando entendemos que el tabernáculo tiene una expresión desarmable, nómada y ambulante, nos está diciendo entonces que al moverse el pueblo, Dios también se movía con ellos. ¿Por qué? Porque al moverse el tabernáculo, se mueven todos los elementos dentro de él. Y se mueve, por lo tanto, el arca del testimonio. Y el arca del testimonio es el trono de Dios, desde donde Dios le dice a Moisés: yo hablaré desde ahí contigo. Esto significa entonces que el tabernáculo viene a representar la presencia de Dios acompañando al pueblo donde quiera que el pueblo va, según donde Dios le ha dicho que vaya. Esa presencia de Dios está representada en el tabernáculo. Y el tabernáculo en sí, con los 3 colores que tiene, el azul que ven,
representando ese cielo azul que ya les dije que llegó a entenderse como la morada de Dios y por ende y por extensión la santidad de Dios absoluta, que está en el color blanco también de lino. El púrpura, que si ustedes lo ven, es un color que usaba también la realeza, el púrpura. El carmesí, que ya es un color que está unido también con la sangre, que también en algún momento lo llevaron también la gente de la realeza. Cuando uno mira la forma del tabernáculo, los colores, uno empieza a pensar la sangre del Señor, su realeza al color azul, su santidad. Entonces, todo indica que el tabernáculo implicaba la presencia de Dios y por eso cuando Juan ve y nos narra lo que dice la primera carta de Juan, el Evangelio de San Juan, ustedes notaron que Juan se refiere a Jesucristo como un tabernáculo que puso en este mundo. Y usa el verbo tabernáculo. Cuando dice en el capítulo 1, así. El verso 1:14 del Evangelio de San Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo habitar allí es el verbo tabernáculo, ¿verdad? Es tabernáculo. Es decir, y aquel verbo fue hecho carne, se lo vamos a entrar al idioma griego, y puso su tabernáculo entre nosotros. Eso es lo que está diciendo. Y puso su tabernáculo entre nosotros. Entonces él dice, Juan, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que así como en el Antiguo Testamento el tabernáculo revela simbólicamente la presencia de Dios, Jesucristo, fíjense bien, es el tabernáculo verdadero, porque en él se agota, se habita la presencia completa e infinita de Dios. Y no hay otra manera de ver a Dios sino en Jesucristo. De forma de que es en Juan mismo donde Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le tiene que decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De forma que Jesús es la realidad del tabernáculo de Dios. ¿Se entiende ahora? Para nosotros es más fácil. Y cuando lo entendemos así y lo comprendemos de esta manera, ya no por símbolos, sino por realidad, quiere decir que Dios va a poner su tabernáculo con nosotros nuevamente. ¿Cómo? En que Jesucristo estará habitando con su iglesia para siempre. Y por eso Juan en el Apocalipsis dice que él ve que ya no hay necesidad de luz porque el tabernáculo, porque el Cordero es la luz de los hombres y va a estar ahí para siempre con nosotros. De manera que es un tabernáculo encarnado que emite luz propia, eterna, para los que estamos alrededor de él. Pero en el Antiguo Testamento eso no se puede, se puede ver.
En realidad, hermanos, cuando uno mira por ejemplo, a Herodes, el grande, Herodes, el hijo de Herodes. Cuando a Jesús lo llevaron ante Herodes, pasó algo. Yo no sé si alguna vez lo han podido leer, estoy seguro que sí. Yo quisiera recoger ese dato. Dice Lucas 23 que cuando Herodes vio a Jesús, verso 23:8, se alegró mucho, porque hacía tiempo que quería verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Él hacía muchas preguntas, Jesús no le contesta, y Herodes tuvo un gesto con Jesucristo de desprecio, cuidado. Dice el verso 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban, oigan bien, los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, lo acusaban duramente al Señor Jesucristo. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció. O sea, menospreció, lo trató, lo vio mal, y escarnecer es que prácticamente casi que empujó, golpeó a Jesucristo. Vistiéndole de una ropa espléndida. O sea, lo vistió como si Jesucristo fuera de la realeza. Cuando uno mira eso, uno no deja de entender que Lucas manda un mensaje y está diciendo que Herodes prácticamente entendía y creía que sí, que Jesús realmente se había presentado como el rey de los judíos. Y se burla de él de esta manera. Los soldados que estuvieron con Jesús, ustedes saben que hicieron lo mismo también. Se burlaban de él. Le pusieron una corona, le dieron algo como cetro. Es decir, lo menospreciaron y se burlaron de su realeza. Cuando uno va al Antiguo Testamento, y regreso al tabernáculo, al Éxodo 26, y uno lee que Dios le dice a Moisés: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Quiere decir de que había una simbología en el tabernáculo de la realeza en que Dios se iba a encarnar, pero no iba a ser una realeza humana. No era una realeza humana. Era una realeza divina que dice Pablo a los filipenses en la kenosis, en el capítulo 2, en el vaciamiento, que él ocultó esa gloria y en vez de vestir azul, púrpura y carmesí, vistió como un siervo de Dios, como un obrero, como un criado, no como rey. ¿Se dan cuenta? De manera que Jesús nos da la realidad de este tabernáculo, y lo dice otra vez el escritor de Hebreos, en que Jesús estuvo un tiempo en esta tierra, pero se fue. Pero Jesús volverá para estar para siempre como el tabernáculo de los hombres, solo que encarnado. Esto tiene unas consideraciones que las debemos de ver para el Antiguo Testamento. La primera: cuando los judíos fueron entendiendo lo que era el tabernáculo, llegó a tener diferentes nombres. Por ejemplo, si ustedes leen el Éxodo 23, 19, ahí dice así:
las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Pero no se ha construido el tabernáculo. No se ha construido. Cuando decía eso, casa de Dios, la casa de Jehová tu Dios, se está refiriendo al tabernáculo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, creo que es Josué 6:24, quisiera leerlo para que ustedes lo vean. Dice, y consumieron con fuego. Ya saben que Josué 6:24 habla de la toma de Jericó. Y dice, y consumieron con fuego la ciudad de Jericó y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. ¿Cuál es la casa de Jehová allí? Pues el tabernáculo. O sea que ellos van entendiendo que en ese tabernáculo, que es nómada, es la casa de Jehová, que ahí vive Jehová. Para nosotros, dice uno, bueno, sí, pastor, pero hay que entenderlo en el contexto judío. Ellos ya van entendiendo que hay un lugar de encuentro con Dios, que hay un lugar donde ellos se encuentran con Dios, que ese lugar es nómada como ellos, es movible. O sea, que la presencia de Dios los acompaña a donde quiera que ellos van. De esa manera, en Josué también 9:23, fíjense bien, cuando los gabaonitas engañan a Josué para que no los mate, Josué les dice así, verso 22-23, les habló diciendo Josué, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Otra vez está hablando del tabernáculo. Van a encontrar más textos donde tabernáculo y casa de Dios hay que saberlo interpretar. Si hablan de Éxodo 25:8, van a ver lo que ahí dice de este tabernáculo. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahí está clarísimo. Al tabernáculo, ¿cómo se le llama ahí? Santuario. Santuario. Y dice que ahí Él va a habitar en medio de ellos. Y si ustedes van a la práctica levítica, Levítico 12:4, fíjense lo que dice, Levítico 12:4. Dice así, en un texto en que se está hablando de la purificación de la mujer después del parto. Dice, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los 10 días de su purificación. ¿Cómo se le llama a ese lugar? Santuario. Santuario, casa de Yahvé, etcétera, etcétera. Pero también otras veces, por la presencia de Dios que está en su trono, se le decía de esta manera, Levítico 16:2. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué el pastor está llevando esto allí? Ya les voy a decir por qué. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, Levítico 16:2, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. ¿Cuál es el santuario detrás del velo? Es la parte de atrás donde está el lugar santísimo. Y a ese lugar
Dios le llama santuario. ¿Se dan cuenta? Que podía ser santuario esta parte, santuario todo, santuario el lugar santo, santuario el lugar santísimo, santuario todo el lugar, santuario a veces todo completo. Había que entender a qué se le llamaba santuario exactamente hablando. ¿Se dan cuenta? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué dice eso el pastor? Porque la verdad es que todo completo, todo entero, es la presencia de Dios con ellos. Eso es lo que está diciendo. Que no importa qué parte hable yo del tabernáculo, lo que se entiende es que ahí está Dios en su presencia. Ya van viendo, hermanos, ¿verdad? Van viendo. Porque está prohibido entrar aquí. Aquí no puede entrar nadie. Ni nadie puede estar viendo de aquí para allá, ni tocar, ni nada. Está prohibido. Está prohibido. Solo los levitas pueden estar haciendo aquí todo lo que se hace. Entonces, cuando uno ve esto, hay algo más espectacular todavía. Ya para el tiempo del rey Salomón, que hace el gran templo de Salomón, miren lo que hace Salomón. Quisiera que lo miráramos en el primer libro de Reyes 8:4, y fíjense, ya les dije yo la política de David de llevarse todo para un solo lugar y lograr unir ahí a todas las tribus. Dice: y llevaron el arca de Jehová, el arca del testimonio, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. ¿Ya? ¿A dónde lo llevaron? Todo eso, al templo de Salomón. Al templo de Salomón. O sea, Salomón se llevó entero el tabernáculo entero y lo metió dentro del templo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta? ¿O no? ¿O no? ¿Ah? ¿Verdad? Mete dentro del gran templo Salomón, que hace él, aquel templo esplendoroso, mete el tabernáculo y todos los utensilios, porque él entiende que ahí está la presencia de Dios, en ese lugar, porque ahí está el tabernáculo. Y siempre quedó el tabernáculo adentro del templo. No sé si eso lo sabían los hermanos. Ahí estaba adentro. Alguien dirá, bueno, ¿qué de relevante tiene eso, pastor? Lo siguiente. El templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Del tabernáculo y todos los utensilios de él no sabemos nada. Los judíos creen que Jeremías lo escondió todo en algún lugar. No se sabe dónde está. Y si se supiera, como les dije, ya no representa más nada. Son utensilios históricos sin ningún valor ya de trascendencia real espiritual, porque todo eso está en Jesucristo. Todo eso está en Jesucristo. Ya no lo ocupamos. Ya no lo ocupamos. Cuando uno entiende que el judío no puede entender la presencia de Dios sin un tabernáculo, sin un templo, nosotros solemos criticarlos y decimos, caramba, pero el judío siempre está buscando un templo porque no puede entender la presencia de Dios de otra manera. Pues claro, porque así es como Dios les enseñó a ellos. Ellos no tienen todavía la revelación de Jesús, donde entendemos que ahora Dios habita en ustedes y habita en mí. Yo soy el tabernáculo de Dios. Eso de escalofríos. Yo soy el tabernáculo de Dios.
porque en mí habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es para uno temblar. Por lo tanto, es santo este tabernáculo. Y se lo dice Pablo a los Corintios. Se lo va a decir a los Corintios, ¿se acuerdan? Primer carta a los Corintios, capítulo 6. Quisiera que me acompañaran ahí para rápidamente, y vamos a ir cerrando ya esta parte por el tiempo. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, que debe estremecernos hasta lo sumo, porque Pablo está hablando en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, de la glorificación a Dios en nuestro cuerpo. Capítulo 6, verso 12 al 20. Dice, 19, o mejor el 18, para entender por qué prohíbe él: huid de la fornicación, dice Pablo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero él va a definir qué es cuerpo aquí, teológicamente hablando, a la luz del tabernáculo de Dios, que es Cristo, que ahora habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es un texto que todo creyente debe reflexionarlo seriamente. Los judíos creían, fíjense bien, en tiempos de Jeremías, ellos habían interpretado que mientras estuviera el tabernáculo en el templo de Salomón, la ciudad de Jerusalén no caería nunca en manos de los enemigos, aunque ellos vivieran en pecado y apostasía. Eso es lo que ellos creían. Pero Jeremías les dice, este templo va a ser destruido y va a ser quemado, y todo se va a llevar a un lugar fuera. A Jeremías lo quieren matar por esa predicación tan tremenda contra el templo. Y el templo fue saqueado, quemado, pulverizado. Lo que no entendían los hebreos era que mientras Dios tuviera su presencia, su gloria en ese templo, el pueblo debía ser santo, y no lo fue. De manera que Ezequiel dice que él vio cómo la gloria de Dios abandonó el templo. Hoy esa gloria está en la iglesia, en cada uno de nosotros los creyentes. Donde yo voy, va conmigo esa presencia y la gloria de Dios. Y como yo voy, donde yo voy, esa gloria de Dios tiene que alumbrar a todo el que me mire. Por eso es que, así como fue movible el tabernáculo original, también hoy la presencia de Dios, al permanecer en mí, donde yo me mueva, Dios va. Donde Dios va, yo voy. O mejor dicho, donde Dios me lleva, yo voy con Él. Y nunca me deja. Y nunca se va a salir de mí, ¿verdad? Por eso los cantos de Espíritu Santo, quédate aquí, eso no lo debemos cantar nosotros, porque eso no es bíblico, eso es antibíblico, ¿verdad? O decir, Espíritu Santo, yo quiero tenerte más conmigo, eso no se debe cantar, eso es antibíblico, ya lo tengo infinitamente. ¿Verdad? O orar, Espíritu Santo, quédate con nosotros, pero si está con nosotros por la eternidad, eso no se dice, ¿verdad? Esto lo digo porque el judío sí podía decir eso, porque no había venido el tabernáculo verdadero de Dios a morar en ellos. ¿Se entiende? Ellos sí podían decir, no te vayas de mí.
David dice cuando pecó en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿se acuerdan? Nosotros no podemos orar así. Yo no puedo decir eso. Yo sí puedo decir, Señor, restaura la comunión conmigo, ¿verdad? Vuelve otra vez a restaurar conmigo la comunión, pero yo no puedo decir, Señor, regresa conmigo. Dios me va a decir, pero si yo estoy para siempre contigo. He puesto mi tabernáculo en ti, en mi Hijo, por medio del Espíritu Santo. De manera que Pablo le tiene que decir a los corintios, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. En ese templo habita la gloria de Dios. En mi cuerpo personal habita la gloria de Dios. Y por eso más adelante les dijo en el capítulo ya número 15, hablando de la resurrección, Él les habla a ellos de una manera de gran esperanza, ¿verdad? Y Él le dice a ellos de que este cuerpo se va a vestir de inmortalidad, de inmortalidad. Y Él les dice que aunque se va desgastando este cuerpo, tenemos uno nuevo que Dios va renovando día a día. ¿Ya lo vieron? ¿O no? ¿Lo hallaron? ¿Lo hallaron el texto? ¿No? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? No. Muy bien. Fíjense lo que dice el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Estoy en primera carta a los Corintios 15, capítulo, verso 42. Primera carta a los Corintios 15, verso 42. Disculpen, no di la cita. ¿Ya? Sí. Muy bien. Lo tenemos. Lo que más me interesa es el 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también las terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. De manera que nosotros llevamos un cuerpo que cada día se va renovando, que va hacia la eternidad, que está revestido de la gloria de Dios. Todo eso estaba en el tabernáculo. Los judíos llegaron a entender que esa presencia de Dios se movía, porque se movía el tabernáculo. Pero nunca llegaron a sospechar que Dios pondría su tabernáculo en Jesucristo. Y Dios pondría, fíjense bien, un tabernáculo en los hombres también. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Un tabernáculo terrenal que fue afectado por el pecado. ¿Cuál es el tabernáculo terrenal? Mi cuerpo humano, que fue afectado por el pecado. Pero también puso un tabernáculo en nosotros que va a ser la promesa de Jesucristo en mí, que me traerá la resurrección de los muertos. De manera que hay, fíjense, el tabernáculo simbólico de Dios con su pueblo en Israel en el Antiguo Testamento, que es el que estamos viendo en pantalla. El tabernáculo de Dios en Cristo, que es la corporeidad divina de Dios en Cristo, Colosenses 1:16. El tabernáculo de Dios en nosotros, en Cristo, por medio del Espíritu Santo, en donde permanecerá eternamente con nosotros. Dice el Apocalipsis, con esto termino, y voy a leerlo, lo que Juan dice respecto
a la Nueva Jerusalén. ¿Verdad? Dice Apocalipsis 21:22. Está hablando de la eternidad. Ya saben que en Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva, es la eternidad ya. Todo esto que leemos hay que leerlo en la eternidad. Y dice, y no vi en ella templo. ¿Dice o no dice Apocalipsis 21:22? En la Nueva Jerusalén. Y no vi en ella templo. ¿Dice en sus Biblias eso? Y no vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No hay templo, dice Juan, porque ¿quién es? Dice, ¿quién es? El Señor Dios Todopoderoso, que es el templo de ella y el Cordero. O sea que la Nueva Jerusalén somos nosotros. ¿Ya? Y en nosotros va a habitar Cristo para siempre, y por lo tanto habitará el Padre en nosotros para siempre. Padre es invisible, no se puede ver nunca. Y por lo tanto, la presencia infinita de Dios en Jesucristo, en cada uno de nosotros, estará para siempre. Y nosotros somos la Nueva Jerusalén. Nosotros somos la Nueva Jerusalén. El judío no lo entendió. Dios tuvo que destruir el templo con los babilonios para que ellos llegaran a comprender que Dios no habita donde hay abominación y mentira y cosa inmunda. Por eso dice Juan en el Apocalipsis 21:27, solo entran los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Jesucristo. Así que ya hemos despejado una incógnita. Se entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, y todo era simbología hacia Jesucristo. Se entraba por el velo una vez al año, y se entraba al lugar santísimo, el arca del testimonio, todo simbología de Jesucristo. De manera que nos dice el escritor de Hebreos que Jesús abrió, inauguró un verdadero tabernáculo, entró en el tabernáculo del cielo, al verdadero, entró a la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y ahí estamos nosotros ahora, dice Pablo a los Efesios, que estamos sentados con Él en los lugares celestiales, en el trono de Dios, que era antes el arca del testimonio. Hasta aquí podemos llegar. Espero que en sus casas podrán entender más todavía de lo que fue este tabernáculo, y todos los utensilios que estaban ahí, las medidas que hemos hablado, significan una sola cosa: significan obediencia. Cada medida es una obediencia que Moisés tenía que entender. Hay que obedecer las demandas y las medidas que Dios daba. Por lo tanto, esas medidas todas
son palabra de Dios, había que obedecerlas, tal como Dios las dijo. Si no se obedecían, se violaba la palabra de Dios, su obediencia. Por lo tanto, ese tabernáculo Dios no lo aceptaba. Por eso es que Jesús dijo en Hebreos 2, con esto termino, cuando Él entró en el mundo y trajo este tabernáculo, que es el mismo en cuerpo, Dios se complació en Él, porque Él dijo, sacrificio no quieres, sino lo que tú quieres es que se cumpla y se haga como está escrito en el rollo del libro acerca de mí. Entonces Jesús nos dijo, lo que vale es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y eso es lo que nos recuerda el tabernáculo. Con todas esas medidas que uno dice, estoy mareado de tanta medida. Sí, pero todas esas medidas están diciendo una sola cosa. Dios gritando y diciendo, quiero que se haga como yo digo. Por eso es que termina diciéndole, hazlo y alzarás el tabernáculo, en el verso 30, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, no como tú digas. Obediencia encarnada es lo que vimos en Jesucristo. Hoy en nosotros es lo mismo. Eso es el tabernáculo para nosotros ahora. Muchas bendiciones a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a los hermanos en Spotify y las personas que nos siguen. Agradecemos a ustedes por sus oraciones, su aporte en cada una de esas oraciones. Nos ayuda a seguir adelante en este ministerio. Les pedimos siempre acompañarnos cada miércoles en el estudio bíblico del Éxodo, descubriendo a Jesucristo en él. Así que el próximo miércoles te invitamos 7 p.m. para que continúes acompañándonos. Gracias por estar con nosotros. Te saluda el pastor Pablo Rodríguez de la IBM, la Iglesia Bautista Metropolitana, aquí en Honduras, San Pedro Sula. Gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones para todos los hermanos presentes en el nombre del Señor. Amén.